Cuando mi hermano descubrió que yo era millonaria, el hombre que creció conmigo desapareció. En su lugar, surgió alguien frío, calculador, que entró en mi casa sonriendo y salió intentando robar todo lo que construí. Pensó que por ser sangre de mi sangre podía doblegarme, pero olvidó que quien ya sobrevivió al hambre, a la pérdida y al silencio, aprende a reconocer traiciones hasta con los ojos cerrados. Antes de comenzar la historia completa, considera suscribirte a este canal para recibir muchas más historias emocionantes como esta. El primer recuerdo que tengo de Carlos es él tomándome de la mano, corriendo en el patio seco de la casa de la abuela. María en el polvo se levantaba y nosotros reíamos como si aquello fuera libertad. Yo debía tener unos 5 años. Después de que nuestros padres murieron en el accidente de autobús, fue como si solo quedara el sonido del viento golpeando las ventanas por la noche. Él se volvió más serio. Yo intentaba hacer gracia. Uno cuidaba del otro. ¿Cómo podía? Había noches en que se sentaba a mi lado en el porche, con una cobija agujereada, y decía, «Ansí, cerramos los ojos al mismo tiempo. Tal vez la nostalgia se vaya a no». Intentábamos, no funcionaba, pero era hermoso pensar que él todavía creía en alguna magia. Y yo quería creer con él. Pensaba que ese lazo entre nosotros era más fuerte que cualquier cosa. En la escuela rural, éramos conocidos como los huérfanos de Valdés. No nos gustaba, pero tampoco teníamos fuerza para luchar contra la etiqueta. Carlos peleaba por mí cuando alguien me empujaba en el recreo, y yo cosía su ropa cuando se rasgaba. El mundo era pequeño, y nuestro dolor demasiado grande para caber ahí, pero era nuestro, y eso nos hacía cómplices. Recuerdo una vez en que robó 2 panes del mercado y dijo, perdón, Rosa, pero tenías hambre. Lloré de rabia en él también. Juramos nunca más pasar necesidad. Un pacto tonto, de niños, pero yo lo tomé en serio, tal vez demasiado. La abuela murió cuando yo tenía 12. Carlos ya era casi un hombre. Con 15, quedamos solos en aquella casa de madera, aprendiendo a sobrevivir con lo que había. Yo lavaba ropa en el río, él intentaba cambiar pescado por harina. No era vidanera, resistencia, pero era lo que había. Por eso, cuando recuerdo aquella época, pienso que nadie sabe lo que la infancia rompe y lo que deja intacto. Yo creía que había ganado un hermano que sería mi refugio por el resto de la vida. Pero hay refugios que con el tiempo comienzan a gotear por dentro. Me despertaba antes del sol, todavía oscuro. Ya amasaba la masa de las empanadas, mientras la radio vieja hablaba bajo en la esquina de la cocina. Las manos dolían de tanto apretar el relleno caliente, pero me gustaba ver la hornada lista. Me daba la sensación de que tenía algún control sobre la vida, y vendía todo frente a la escuela, con sonrisa en el rostro y los pies quemándose en el suelo de tierra. Por la noche, después de recoger los trapos del tendedero y cerrar la ventana del cuarto, cosía ropa vieja, retazos de donaciones, faldas encargadas por vecinas. A veces, los ojos ardían de sueño, pero la aguja era como un arma silenciosa contra el destino, una forma de gritar no me voy a quedar aquí para siempre. Carlos, no. Él se sentaba en el escalón de la puerta con una rama de árbol en la boca mirando al cielo. Decía que el mundo giraba demasiado despacio para que él lo persiguiera, que un día alguien iba a tocar la puerta y cambiar nuestra suerte. Yo intentaba no pelear, pero me irritaba. Era mi hermano, mi único pariente, pero cada día más distante de la realidad. Una vez, con unos 17 años, me dijo, «Ante matas tanto, Rosa. ¿Para qué?» Al final, todos nos convertimos en polvo. Lo miré y respondí, sin pensar, prefiero convertirme en polvo cansada que vivir esperando milagros. Él rió en una risa seca, de quien ya había renunciado antes de intentar. No era pereza, era miedo. El miedo paralizaba a Carlos. Él siempre tuvo miedo del no, de la ciudad grande, de arriesgar, y como el miedo se pega como herrumbre, fue acomodándose en trabajos eventuales, en favores, en palabras. Mientras yo crecía hacia adentro, yo sí encogía y yo fingía que todo estaba bien, porque era mi hermano. Pero en el fondo, ya en aquella época, sentía que éramos sangre, pero estábamos comenzando a escurrir por direcciones diferentes. Y cuando la sangre se esparce, es difícil juntarla toda de nuevo. Llegué a la capital con una maleta gastada,
3 monedas y una idea Fiji a no volver. No por orgullo, sino por supervivencia. La terminal olía a moho y tura. El corazón me latía en el cuello. Conseguí empleo en un taller de costura, primero limpiando el piso, después remendando dobladillos, después diseñando mis propias piezas. Trabajaba doble, sin descanso, pero era libre, y eso para mí ya era fortuna. Conocí a Mauro en la caja de una papelería. Usaba lentes gruesos, hablaba bajo y tenía una manía de organizar las plumas por color. Era contador impaciente. Me escuchaba como si cada palabra mía valiera una inversión. Empezamos tomando café, después dividiendo cuentas. Cuando me di cuenta, dividíamos todo, incluso sueños. Fue con el que abrí la tienda de telas pequeña, en un barrio de clase media. Cada rollo de lino o algodón crudo era escogido por mí. Mauro cuidaba las finanzas, los proveedores, los impuestos. Esa parte me daba dolor de cabeza. Yo cuidaba el resto. La tienda creció despacio. Fui contratando gente, remodelando, abriendo sucursales. De repente, era dueña de algo que mucha gente respetaba. Cuando Mauro murió, infarto fulminante a los 49, fue como si el piso se deslizara. La tienda estaba en pie. Pero, miau mau, pasé días sin querer salir de la cama. El olor de sus camisas todavía pegado en las almohadas. Pero firmé todos los papeles, llevé su nombre conmigo, y prometí que nada de aquello iba a ser en vano. Comencé a estudiar finanzas por mi cuenta. Fui aprendiendo, equivocándome poco, arriesgando mucho. Invertí parte de lo que habíamos construido, con cuidado, pero con coraje. Cada ganancia era una conversación que imaginaba tener con Mauro. Funcionó, lo viste, y juraba que él lo veía. Lo que nadie veía es que crecía en silencio, sin hacer ruido. Y fue en ese silencio que construí una vida entera, una que ni mi propia familia conocía de verdad. La decisión de vender parte de los negocios vino un domingo, mientras tomaba café sola en el porche. El cielo estaba color leche y los pájaros hacían alboroto. Era como si todo gritara por un cambio. Llamé a la corredora regional. Geisi Planis tardó casi un año. Pero cuando todo fue firmado, el alivio vino con sabor a lluvia mansa después de verano seco. Tomé la ganancia y diversifiqué. Un poco en inmuebles, otro tanto en fondos, el resto en título. El dinero comenzó a rendir despacio, pero constante. Leía los reportes con una calma casi matemática. Y por la noche, acostada en la hamaca, pensaba en quién lo diría. Rosa, venciste por dentro y por fuera. No tener hijos fue una ausencia con la cual aprendí a conversar. Era una puerta que nunca se abrió, pero que dejé de empujar. Los días se volvieron más simples. Hacía caminatas, leía mucho, cocinaba para mí misma, como si tuviera visitas. Aprendí a apreciar el propio silencio, una vida sin ruido, pero con significado. Nadie sabía el tamaño de mi cuenta, ni vecinos, ni viejos amigos, ni familia, y eso no era secreto por vergüenza, era protección. El mundo cambia cuando huele dinero. Las palabras se vuelven más dulces, los abrazos más largos, y yo quería vínculos que resistieran el olor de la codicia. Carlos llamaba de vez en cuando, siempre diciendo que estaba arreglándose. A veces pedía algo pequeño, una ayuda con el alquiler, dinero para un medicamento. Yo mandaba sin preguntar mucho, porque preguntar a veces duele más que ayudar. Pero en el fondo había un hilo de miedo trenzando mi corazón. Y si un día descubría, y si la sangre que nos unía comenzaba a pesar más que la gratitud, alejaba esos pensamientos. Pero siempre volvían como sombras en el espejo. Me llamó un martes por la noche. La voz estaba quebrada, arrastrada. Dijo que el trabajo se había secado, el alquiler estaba atrasado y que necesitaba un tiempo. Escuché en silencio un después. Dije en Venezuela, fue automático. El tipo de respuesta que damos sin pensar, solo porque todavía existe algún vestigio de amor antiguo dentro de la piel. Preparé el cuarto de huéspedes con cuidado. Cambié las sábanas, limpié las ventanas, puse una cobija extra. Compré un pijama nuevo para él, calzoncillos, unas camisetas de algodón. Pasé al mercado e hice carne asada con papas, la favorita de nuestra infancia. Era como si me estuviera preparando para recibir al Carlos niño, no al hombre que apenas conocía desde hacía años. Llegó en autobús, con una mochila vieja y una mirada cansada. Sonrió al verme y me abrazó fuerte enamorado. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. Parecía más delgado,
con el cabello ralo en las entradas. Habló muy poco ese primer día, yo también. El silencio entre nosotros era cómodo, por ahora. En los primeros días se mostró gentil. Lavaba los platos, ponía a la mesa, cambiaba focos fundidos. Yo, callada, observaba. Intentaba no proyectar. Intentaba solo recibir. A veces reía de algún recuerdo antiguo y yo reía con él. Era casi hermoso. Cassian le compré unos tenis nuevos. Dije que era un regalo. Se puso incómodo, pero aceptó. Después comenzó a aceptar todo. Un masaje para el hombro, un abrigo nuevo, un celular con más memoria, pequeños gestos que, juntos, comenzaron a formar un patrón. Pero en esa fase, todavía quería creer que era solo gratitud. Hasta que una noche, mientras veía televisión con los pies en el sofá, vi de reojo un movimiento rápido. Ann abrió mi gaveta del aparador y la cerró de nuevo, como si se hubiera confundido. No dije nada. Solo anoté mentalmente. Y cuando empezamos a anotar, es porque ya dejamos de confiar. Había pasado la mañana resolviendo cosas en el banco. Llegué cansada y dejé la carpeta sobre la mesa de la sala antes de ir a bañar. Cuando volví, estaba sentado ahí, demasiado quieto, mirando la televisión, sin parpadear. La carpeta estaba cerrada pero torcida. Fingí que no vi a Ann Warden. Sentí el estómago revolver, como si una alarma muda hubiera sonado dentro de mí. Ann, esa noche, durante la cena. ¿Comentó? Ann, siempre fuiste buena con el dinero, ¿verdad? Dije que hacía lo posible. Sonrió sin mostrar los dientes y soltó otra. Ann, debes haber guardado un buen tanto, más aún sin hijos ni marido. La frase vino suave, casi casual, pero se posó sobre la mesa como un peso invisible. Respondí con un «vamos llevándola» y me levanté a buscar agua. Detrás de mí, el silencio parecía respirar. Cuando volví, me miraba como quien mide algo que todavía no entiende. Su rostro era el mismo de mi hermano, pero los ojos tenían otro brillo, un brillo húmedo, oscuro, que me erizó los brazos. En los días siguientes, los comentarios comenzaron a venir con más frecuencia. «Si mueres mañana, ¿todo esto para quién va?», preguntó riendo. Un día, mientras se lavaba las manos, otra vez, dijo que debía aprovechar y dividir mientras estoy viva. Fingía que era broma, pero la sonrisa no llegaba al ojo. Comencé a dormir con la puerta del cuarto cerrada con llave. Era un hábito antiguo que nunca necesité retomar. Hasta entonces, a veces, escuchaba pasos por la casa de madrugada. Decía que era insomnio, y tal vez lo fuera, pero mi cuerpo no lo creía. Y el cuerpo no miente. La última noche de esa secuencia extraña, fui a la cocina a beber agua y lo encontré parado en la oscuridad. Mirando a la nada, encendí la luz despacio. Dio un salto, rió sin gracia y dijo que estaba pensando en la vida. Sonreí, de vuelta, pero por dentro comencé a pensar en otra cosa, en hasta dónde llegaría. El tono cambió, era sutil, pero constante. Toda conversación se convertía en una curva extraña hacia el mismo punto: en herencia, dinero, destino de los bienes. Un día, en el desayuno, movía el pan con el cuchillo y dijo sin levantar los ojos: «Andos, hay gente que muere y deja todo al banco». Tontería, ¿verdad? «No respondí», continúa. «¿Ya pensaste en eso?». Respondí con un sorbo de café, demasiado caliente, solo para tener un motivo para no hablar. Las frases parecían chistes, pero venían sin humor. Una noche, en el porche, soltó: «Ann, solo quiero lo justo, ¿sabes? Un pedazo, Ann, aunque sea por reconocimiento». Apreté la manta en el regazo y miré al jardín. Continuó al final: «Eres mi única familia». La palabra familia cayó dura, casi falsa, como si fuera usada como llave, no como afecto. Comencé a notar los detalles. Pasaba más tiempo al teléfono, siempre hablando bajo. A veces, pausaba la conversación cuando yo entraba al cuarto. Comenzó a ir al centro de la ciudad sin decir el motivo. Y cuando volvía, venía con demasiadas preguntas. «Ann, ¿cuántos inmuebles tienes? ¿Realmente, Ann, tienes seguro de vida? ¿Dejas todo a tu nombre?». Mi cuerpo entró en un estado de alerta constante. Dormía mal, escuchaba sonidos que antes no me molestaban. La televisión encendida en la sala tarde por la noche, el tintineo de vasos en la cocina cuando ya estaba acostada. Una noche, desperté con un chasco. Intentaba abrir una gaveta cerrada en el escritorio,
Dijo que buscaba un cargador, ni disimuló bien en la rutina. Se volvió un campo minado. Andaba por la casa como si cada paso pudiera detonar algo. Comencé a olvidar el sabor de la comida. Me sorprendía mirándolo, intentando recordar al niño que me tomaba de la mano en el patio de tierra batida. Pero todo lo que veía ahora era un hombre intentando medir mi valor en cifras. Y entonces una idea comenzó a germinar. No sabía si era paranoia o instinto, pero sabía que necesitaba descubrir la verdad. Antes de que me explotara en la cara, era casi media unoshi. Había ido a la cocina a buscar un té para intentar dormir. Cuando pasé por el pasillo, escuché su voz, ahogada, pero clara, del otro lado de la pared. Me detuve en la luz de su celular, hacía una franja por la rendija de la puerta entreabierta. Decía bajo en calma, estoy cuidando. Está blanda, ya confía, creo que consigo que firme el asunto, pronto a mi cuerpo se congeló. Cada palabra era un golpe en el pecho, la mano temblaba con la taza, me recargué levemente en la pared, intentando entender más, reía. Una risa corta, fría no, ni sospecha. Va a ser tranquilo, aquello ya no era una sospecha, era constatación, era traición en carne viva. Salí despacio. Volví al cuarto, me senté en el borde de la cama, sin poder respirar a mi hermano, la única familia que me quedaba, y ahí supe que algo se había roto. Pasé la noche en vela. Las sombras del cuarto me parecían más familiares que el hombre durmiendo en el otro cuarto. Recordé cuando me protegía en la escuela, cuando le dio fiebre solo para no dejarme sola en casa con fiebre también. Todo eso parecía haber pertenecido a otra vida, otra historia. Quería hablar, pero ni eso venía. Al día siguiente, preparé el café como si nada hubiera pasado. Apareció en la cocina, dijo buenos días y besó mi frente. Tuve que aguantar el asco. Comentó del clima, de la fila en el banco y la política. Y yo solo pensaba en cuántas veces habrá mentido con esa misma boca. Almorzamos juntos, observé cada gesto. Ya no era mi hermano, era un extraño sentado en mi mesa, comiendo de mi comida, tramando algo con mi nombre, pero sabía disimular. Aprendí temprano que la mujer que sobrevive aprende a fingir calma aún en el ojo del huracán. Y ahí, entre bocados y memorias destrozadas, tomé una decisión. No iba a enfrentarlo directo. No todavía. Necesitaba pruebas, no solo para mí, sino para el mundo. Porque hay mentiras que matan por dentro, y hay verdades que solo se sostienen si se muestran con las propias manos. Apareció en la cocina de mañana con una sonrisa en el rostro y una carpeta negra en la mano. El tipo de sonrisa que escurre un poco por las comisuras, falsa, ensayada y aún así peligrosa. Se sentó a la mesa, tomó un sorbo del café que yo ya había dejado servido y dijo, casualmente pensé en una forma de que nos organicemos solo para facilitar por si pasa algo, ¿verdad? Abrió la carpeta despacio, como quien presenta un regalo. Pero el contenido era un veneno elegante. Documentos con términos rebuscados, rúbricas falsas, reconocimiento de firma forjado. Es solo una autorizacióncita Josau, cosa o simple. Firmas aquí y todo queda garantizado. Si un día te falta, ya está todo encaminado. El tono era dulce, pero los ojos, de vidrio, tomé los papeles con calma, fingiendo interés, fingiendo dudan por dentro, la sangre hervía. Quería que firmara ahí, en la mesa del café, entre la mantequilla y el periódico. Y lo más grave, tenía certeza de que firmaría. Tenía tanta confianza en mi fragilidad que ni se molestó en esconder las intenciones. Después, lo llevamos al notario. Todo está bien, es cosa de familia. Repetía esa frase como un mantra barato. De repente, la palabra familia pasó a darme asco. Lo miraba y veía a un hombre que usaba el vínculo de sangre como carnada, como un argumento para traicionar sin culpa. Eso no era Moran, era cálculo. Dije que necesitaba pensar que aquello era nuevo. Y yo siempre fui lenta con el papeleo. Fingió comprensión, pero por dentro vi surgir la decepción. Esperaba que fuera débil, que dijera, claro hermano, confío en ti, pero todavía tenía algo que él nunca entendió bien en discernimiento. Guardé los documentos, cerré la carpeta y sonreí. Voy a leer con calma después. Se levantó, me besó en la mejilla y salió de la cocina como si ya hubiera ganado. Pero ahí, exactamente ahí, supe lo que tenía que hacer. Y esta vez lo haría a mi manera. Cerré la puerta de mi cuarto despacio,
Me senté en la butaca al lado de la ventana y llamé a Claudio, mi abogado de confianza desde hace años. Su voz vino firme, como siempre. Expliqué la situación en pocas palabras, pero con todo el peso de lo que estaba pasando, escuchó en silencio. Después dijo: «¿An, quieres que prepare algo espejado para probar?». Respondí con un sí, que parecía tener siglos de dolor acumulado. 2 días después, recibí el documento en mano. Era un poder falso, construido con lenguaje jurídico impecable, pero sin ningún valor legal. Decía que autorizaba a Carlos a administrar todos mis bienes en caso de enfermedad súbita. Tenía espacios para firma, testigos, todo. Una trampa limpia, fría y necesaria. Guardé el papel en la misma carpeta negra de Elan. Esperé el momento adecuado. Al final de la tarde, cuando volvió de la calle, con una bolsa de panes en la mano y una sonrisa perezosa en el rostro, dije que había pensado mejor. «Tienes razón, Carlos, necesitamos organizarnos». Sus ojos brillaron, de verdad, como quien ve un premio después de correr el maratón equivocado. «Tengo una versión aquí que un amigo abogado me mandó. ¿Le echas un vistazo?», le dije, entregando la carpeta. La tomó con naturalidad, abrió los papeles, leyó rápido e hizo que sí con la cabeza. Tomó la pluma del estante y firmó. Sin dudar, sin cuestionar, como quien ya planeaba todo desde hace demasiado tiempo. «No te vas a arrepentir», dijo. Y fue exactamente en ese momento que supe en el hermano que tuve, murió hace tiempo. En su lugar, quedó alguien que me veía como posesión, como una caja fuerte, como un medio. Lo que firmó no era un papel, era la última página de nuestra historia juntos. Salí de la sala, cerré la puerta detrás de mí y fui a mi cuarto. Me senté en la cama con el corazón disparado, pero extrañamente calmada, porque ahora ya no tenía dudas, ahora tenía pruebas. Sostuve la carpeta con las 2 manos. Estaba fría. La cubierta de cuero negro parecía más pesada que de costumbre. Carlos se sentó en la silla del porche, con ese aire tranquilo de quien cree que la vida se va a acomodar sola. Extendí el papel y dije: «Aquí está, como querías, Ann». Lo tomó sin ceremonia. Leyó por encima, apenas moviendo los labios. En menos de un minuto, firmó, sin respirar, sin dudar. «No te vas a arrepentir», dijo, sonriendo. Y fue en esa sonrisa, en ese exacto segundo, que me di cuenta: el hombre que estaba frente a mí ya no era mi hermano. Era otra cosa, algo que creció entre nosotros sin nombre, sin rostro, pero que ahora se revelaba. Gané una claridad helada, cortante, del tipo que no libera, pero despierta. Fingí gratitud, agradecí con un gesto de cabeza, guardé los papeles en la carpeta y entré a la casa. Cuando cerré la puerta detrás de mí, mis manos comenzaron a temblar. Me quedé ahí, recargada en la madera, escuchando los pájaros afuera y el sonido ahogado de la televisión encendida. La escena era común, pero dentro de mí todo estaba deshecho. Esa noche preparé una sopa simple. Elogió el sazón, hizo chistes sobre casarse conmigo si no fuera mi hermana Ann Ryan. Era una risa vacía, cortada, técnica, el tipo de risa que aprendemos a usar cuando queremos sobrevivir a la presencia de quien ya nos hirió. Pensaba que me tenía en sus manos, pero no sabía que era él quien estaba siendo leído, estudiado, expuesto. Después de la cena, se fue al cuarto y yo me quedé en la cocina, lavando los platos despacio. Cada plato, cada vaso, era una respiración contenida. No lloré, no exploté, solo respiré, porque hay momentos en que el dolor no grita, susurra, y fue en ese silencio que entendí: no era una traición de ahora, era algo que venía construyéndose desde hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora veía por primera vez, sin velo, sin esperanza forzada. Y ver, aunque duela, es siempre mejor que seguir ciega en un abrazo que ya se volvió trampa. El día comenzó con el cielo cerrado, nublado, húmedo, sofocante, un tipo de clima que parece contener la respiración junto con un. Desperté temprano, arreglé la casa en silencio y preparé un almuerzo simple, pero con detalles que él reconocerían: arroz bien sazonado, pollo asado, con romero, jugo de cajú. Era para parecer familiar, era para desarmarlo. Invité a 2 amigos antiguos, Claudia, mi vecina de infancia, que conocía mi historia desde antes de las cicatrices,
y Otavio, abogado de confianza, que siempre supo leer entre líneas y silencios. Llegaron discretos, sonriendo. Carlos fingió simpatía, sirvió bebidas, hizo preguntas superficiales, Ann no sospechaba nada. La actuación era casi cruel, casi nos sentamos a la mesa. Charla va, charla viene, reímos, brindamos, comimos. Yo esperaba el momento preciso, el instante en que todo estaría lo suficientemente vulnerable para ser revelado. Y cuando el silencio se posó entre un bocado y otro, tomé la carpeta de la silla al lado, abrí despacio y puse el papel frente a él. Firmado, ¿recuerdas? A Mirón después, me miró a mí en su mano, todavía sostenía los cubiertos. Dije, con la voz firme, sin temblar, «Firmaste tu propia vergüenza». La frase cayó como piedra en el plato. Claudia abrió los ojos. Otavio enderezó la postura. Carlos palideció e intentó reír. Una risa floja, mal ensayada. «¿Estás bromeando, verdad?» Otavio tomó el papel, leyó en voz alta en reconocimiento de intento de fraude con base afectiva. El silencio se partió. Y entonces vino la última frase, dicha con calma, pero con acero en la garganta. «Todo está grabado, Carlos». Se levantó con violencia, la silla raspando el piso como un grito. Me miró como si fuera a desconocerme, como si hubiera roto su máscara antes de que pudiera usarla de nuevo. Y en ese momento vi en la farsa no era nueva, solo había encendido la luz. El color huyó de su rostro, como si alguien hubiera jalado un desagüe invisible. Carlos se puso pálido, los ojos recorriendo la mesa como si buscaran una salida que no existía. Intentó reír, pero la risa salió quebrada, sin fuerza. «Gente, Rosa, esto es broma, ¿verdad? Es solo papel. ¿Qué chiste es este?» A nadie respondió. La mesa, antes viva, ahora era un campo congelado. Otavio no dudó. Tomó de nuevo el documento, lo miró con una mezcla de pena y dureza, y leyó en voz alta en reconocimiento de intento de fraude con base afectiva. Las palabras resonaron en el cuarto como martillo en hierro. Carlos parpadeó varias veces, intentando armar una respuesta que nunca llegó. «Esto aquí no tiene valor legal, Carlos, pero tiene valor moral. Todo fue hecho para que cayeras en tu propia intención». Otavio habló despacio, cada sílaba como un clavo. «Intentaste engañar a tu hermana. Pensaste que era débil, pero no notaste que quien apuesta por la mentira nunca gana con dignidad». Terminó y se recargó en la silla en firme presente, implacable. En Carlos tragó saliva. Intentó de nuevo en Rosa. Estaba bromeando. «Yo solo quería protegerte. Sabes cómo es, ¿verdad? Por si me necesitas». Ann era patético, Ann, y dolía ver eso, porque en algún rincón de mi pecho todavía existía la memoria del hermano que compartía un pan conmigo, y no un plan. Ann, no lloré, Ann, no grité, solo lo miré con los ojos fijos. Respiración baja, manos firmes en el regazo. «Usaste mi nombre, a mi confianza, a mi sangre, e intentaste transformar eso en propiedad». Las palabras salieron bajas, pero cortantes. Bajó la mirada. Sabía que ya no tenía dónde esconderse. Otavio se levantó, guardó los papeles y dijo, «Ann, todo está grabado, Carlos, audio, video, firma. Si José Query hay prueba suficiente para abrir proceso». Y ahí, en ese momento, quedó claro, Ann no solo estaba atrapado, estaba desenmascarado. Y no ante la justicia, sino ante el único lugar donde la vergüenza es insoportable. Ante el afecto que eligió traicionar, Ann explotó, se levantó de la silla con un tirón que hizo tintinear la vajilla. «Me debes», gritó, con la voz quebrada de rabia y algo más. «Tal vez desesperación. Soy tu sangre. Olvidaste quién compartió el suelo contigo, quién te protegió cuando eras niño». Cada frase era escupida con veneno, como si el pasado fuera moneda de cambio. Ann permanecí sentada, no por frialdad, sino porque ya no había más lugar para correr. Lo miré a los ojos, dejé que el silencio pesara y respondí solamente, «Justamente por eso». Dolió más en la frase, atravesó el aire como cuchillo. Carlos retrocedió un paso. Ann se quedó inmóvil, como si algo dentro de él hubiera cedido, por un segundo, al reflejo de la culpa. Intentó rebatir, pero ya no tenía argumento. Golpeó la puerta del cuarto con tanta fuerza que el sonido reverberó por las paredes como un trueno seco. Allá adentro escuché objetos cayendo, cajones siendo abiertos. Estaba juntando todo o destruyendo todo. Ann, no sé, no me moví. Claudia me tocó levemente el brazo. «¿Estás bien?», asentí,
sin poder responder. Mi cuerpo parecía desconectado. Solo podía pensar en cómo se rompe un lazo de sangre sin arrancar pedazos del alma propia. Minutos después, pasó por la sala con la mochila en la espalda. Me miró de reojo, pero no dijo nada. Abrió la puerta del frente y salió. El sonido del portón cerrándose afuera fue como el final de un capítulo que nunca pedí escribir. Me quedé ahí, mirando la mesa, todavía puesta, con restos de una conversación que nunca debería haber existido. Y en ese instante supe en algunas pérdidas no vienen con muerte, vienen con revelación. Y las revelaciones no tienen vuelta atrás. Desperté temprano, antes del sol. La casa estaba en un silencio pesado, como si hasta las paredes supieran que era día de despedida. Abrí su armario y saqué pieza por pieza con cuidado. Doblabao despacio, no por afecto, sino por respeto. Cada ropa puesta en la maleta era una memoria doblada junto. No lloré, no temblé. Pero había algo dentro de mí que se despegaba de la piel con cada movimiento. Puse su mochila sobre la cama, ya lista. Al lado, dejé un sobre, dinero suficiente para un nuevo comienzo pequeño, simple, pero digno. No por culpa, ni por obligación. Di como quien cierra, como quien entiende que amar también es saber dejar ir. El valor estaba contado, sin nota. El silencio puede ser más honesto que 1000 palabras. Cuando salió del cuarto, ya encontró todo arreglado. Se detuvo en la puerta, miró la maleta, después a Mía no dijo nada. Ni yo, solo empujé el sobre hacia él y mantuve la mirada. Por un segundo, pensé que se rompería, que tal vez diría, perdóname, o no era exactamente así. Pero no tomó el dinero, lo guardó y desvió los ojos. Atravesó la sala en silencio. El sonido de sus pasos en el piso de madera parecía más alto que de costumbre, como si la casa quisiera grabar ese último recorrido. Abrí el portón, pasó junto a mí con la mochila en la espalda y el rostro inmóvil. Se detuvo un instante en el umbral de la banqueta. Sin voltear, solo dijo: ¿te vas a arrepentir? Después siguió. Cerré el portón con la misma calma con que cerré la carpeta días antes. Fui a la cocina, lavé 2 tazas, lavé él y la mía, y guardé ambas en el fondo del armario. Era simbólico, como quien guarda un capítulo dentro de una caja, que solo se abre cuando el corazón está lo suficientemente fuerte para no sangrar de nuevo. Y ahí, entre el ruido del agua y el olor del jabón de coco, entendí que hay cortes que no duelen en el modo, pero que liberan para siempre. Los rumores comenzaron tímidos, como susurros en pasillo de iglesia, gente mirándome, diferente, en el mercado, un vecino que no respondió el buenos días. La mujer de la farmacia me miró con pena, hasta que una amiga antigua vino a contarme: Carlos dijo que lo expulsaste, que te volviste rica y olvidaste quién te ayudó en la vida. Respiré hondo, no me sorprendí, solo cansada. Decía que era fría, que me había vuelto una señora, contaba historias distorsionadas sobre mi juventud, sugería que me aproveché de la muerte de Mauron. En otras versiones, decía que lo humillé, que lo eché a la calle, y había quienes creyeran. Siempre hay. La verdad, a veces, no grita tan fuerte como una mentira bien contada. Al principio, dolía, quería explicar, llamar uno por uno, contar todo, mostrar documentos, grabaciones, pruebas, pero después me di cuenta. Quien me conocía sabía de mi esfuerzo y mi historia, de lo que renuncié para llegar donde llegué. Y quien no sabía, no hacía falta. Aprendí a caminar con la cabeza en alto, a entrar en las tiendas, en la panadería, en el salón, con la misma dignidad de siempre, sabiendo que mi verdad era firme, aunque susurrada. Carlos hablaba alto, pero solo quien vive con volumen interno entiende el valor del silencio. Las personas fueron viendo con el tiempo. Algunas vinieron a pedir disculpas, otras solo cambiaron la forma de miraron, y eso bastaba. No quería aplausos, solo quería paz. Esa paz que viene cuando eliges no devolver con la misma moneda, porque tu cartera emocional está hecha de otro material. Y si quería que me sintiera sola, falló, porque la soledad no es falta de gente, es falta de espejo verdadero. Y yo, al menos, teníalo. Después de que se fue, la casa volvió a tener silencio de verdad. No ese silencio que pesa, sino el que respira. Volví a mi rutina como quien limpia una herida despacio, sabiendo que va a doler, pero que necesita sanar. Comencé por las pequeñas cosas, a despertar temprano, a arreglar las plantas del porche,
escuchar la radio con volumen bajo. Cada gesto era un punto reatado con la rosa que casi perdí. Decidí que no quería que esa historia me definiera, que el rencor no iba a volverse morada. Entonces tomé una parte de las inversiones y busqué proyectos sociales, locales, elegí con cuidado. Prioricé iniciativas que ayudaban a mujeres mayores, las que la sociedad suele borrar gente como yo, gente que ya cargó mucho en la espalda y aún así se levanta cada día para un nuevo comienzo. Creé una red, di mentoría a algunas emprendedoras, ayudé a una señora a abrir un salón en el patio, otra a montar una tiendita de costura, vi ojos brillar, vi manos temblar de emoción al firmar un contrato, al abrir un permiso. Esas mujeres no me llamaban señora ni rica, me llamaban Rosan, y eso valía más que cualquier título. Comencé a organizar encuentros mensuales. Intercambiábamos historias, recetas, contactos, reíamos mucho, a veces llorábamos también, pero era un llanto limpio de quien está junto. Construí lazos sin apellido, sin herencia, sin cobro, gente que me acogió sin saber de dónde vine, solo por ver quién era ahora. Poco a poco, la herida fue volviéndose cicatriz. La cicatriz, cuando no se esconde, se vuelve medalla. No de guerra, sino de resistencia. Andaba más ligera, el rostro más relajado, la voz con más seguridad. Ya no esperaba reconciliación. Ya no me castigaba por la pérdida, porque hay pérdidas que no son culpa, son liberación. Y un día, entre una ronda de conversación y otra, una de las mujeres me dijo: Ann, tienes alma de madre. ¿Sabías? Ann, sonreí Ann, porque en ese momento me di cuenta de que era posible ser familia de verdad, aún sin sangre, aún sin pasado en común. Solo con presencia. La noticia llegó por casualidad. Una conocida de infancia me mandó un mensaje en supe que Carlos está en una hacienda en el interior de Mato Grosso. Parece que está trabajando como cuidador. Leí y releí esa frase varias veces. No sabía qué sentir. No sabía si dolía o si aliviaba. Era extraño imaginarlo ahí, tan lejos, tan invisible. Después de todo, no busqué más detalles. No intenté contacto, no por rabia. Esa parte ya había muerto, sino por protección. Era como si hubiera elegido un nuevo destino, y yo hubiera elegido mantener distancia de lo que me hacía sangrar. Aún así, en ciertas noches, acostada en la hamaca del porche, me sorprendía recordándolo niño de la risa ligera, de la vez que se cayó del árbol y yo lloré más que él. La nostalgia era selectiva. Extrañaba al hermano que me defendía en la escuela, al niño que dormía a mi lado cuando tenía pesadillas, a aquel que robaba pan para verme sonreír. Ese hermano, sí, hacía falta. Pero el hombre que intentó engañarme, que firmó un papel falso con los ojos llenos de ambición, ese, no. A veces me preguntaba, ¿Ann se habrá arrepentido? ¿Guardará rabia? ¿Ann sentirá vergüenza? Pero nunca llegué a ninguna respuesta que me calmara. Y entonces aprendí a aceptar que no todo se resuelve con explicación. Hay cosas que simplemente necesitamos soltar, como quien abre la mano en un día de viento. Guardé una única foto de él, nosotros dos todavía niños, sentados en la rama de un árbol, está en un cajón del armario, junto con otras memorias que ya no duelen, pero tampoco sirven para vivir. No es nostalgia, es solo un recordatorio de que todo tiene comienzo, aun lo que termina mal. Y así fui viviendo, con ese espacio que quedó, no un hueco, sino un vacío llenado por lucidez. Porque extrañar no significa querer de vuelta. A veces es solo la memoria haciendo ruido para recordar que todavía sentimos. Por mucho tiempo pensé que el dinero había transformado a mi hermano, que había sido el brillo de las cifras lo que revolvió su cabeza, distorsionó los lazos, borró la memoria de nuestros tiempos de suelo de tierra. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más entendían: el dinero no cambia, muestra lo que ya estaba ahí, callado, disimulado, esperando oportunidad para salir. Carlos siempre fue bueno con las palabras, siempre supo hacerse el pobre, la víctima, el esperanzado, pero detrás de eso había alguien que nunca quiso construir con esfuerzo, solo cosechar de árboles que no plantó. El dinero solo abrió de par en par ese deseo. Abrió la idea de que, por ser sangre, todo le era debido, como si el amor no pidiera presencia, solo cobrensau. Aprendí, en el dolor, que el límite también es forma de amor, que proteger el propio corazón a veces exige corte, distancia,
ausencia, no porque odiemos, sino porque entendemos. Entendemos que amar a alguien no significa permitir todo, que tener historia en común no es justificación para permanecer en un lazo que hiere. Hoy, cuando alguien intenta cruzar una línea que me costó sangre dibujar, no dudo, digo non, cambio el rumbo a me retiro, porque ya estuve del otro lado, donde el silencio pesa más que el grito, donde el abrazo viene con cuchillo escondido y sobreviví. No para volver allá, sino para saber con toda certeza que merezco más en el límite. En el fondo, fue mi cura. El espacio entre Carlos y yo se volvió necesario, sagrado, un recordatorio vivo de que no todo nuevo comienzo necesita reconciliación. A veces, basta la conciencia tranquila y la puerta cerrada. Y tal vez ese haya sido mi mayor logro. No la cuenta bancaria, sino el valor de proteger mi paz, aunque eso costara perder el último lazo de sangre que me quedaba. Si llegaste hasta aquí y quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Cada semana abrimos una ventana más, y tal vez en una de ellas encuentres un pedazo tuyo.